Buenas tardes, honorables miembros del jurado y público en general. Mi nombre es Luis Arturo Márquez Oropesa, postulante a graduando de la Ingeniería en Física Aplicada bajo la modalidad de tesis. El título de mi proyecto es Obtención y caracterización de estructuras fotocatalíticas de hematita formadas sobre cerámicas a base de óxido de zinc. El presente proyecto se encuentra bajo la dirección del Dr. Oleksandr Bondarchuk y bajo la codirección del Dr. Iván René Corrales Mendoza. A continuación, les presento el contenido que abordaremos en estas diapositivas, en donde daremos una breve introducción, retomaremos algunos temas previamente discutidos en la defensa del protocolo y finalizaremos mostrando los resultados y las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo. Una de las principales causas del cambio climático y del calentamiento global es el aumento en el consumo energético y la excesiva dependencia de los combustibles fósiles, los cuales generan gases de efecto invernadero nocivos para la salud y el medio ambiente. En búsqueda por tratar de mitigar estas problemáticas, se han desarrollado alternativas energéticas como la energía solar, eólica, geotérmica, entre otras. Bajo este contexto, el hidrógeno emerge como una de las alternativas más prometedoras, ya que es un gas que no posee olor, color, sabor, no es tóxico, su almacenamiento y transporte es relativamente fácil y tras su combustión el único producto obtenido es agua. En la actualidad, existen diversos métodos que nos permiten obtener hidrógeno gaseoso. Sin embargo, dos rutas típicas son la electrólisis y la fotoelectrólisis. La electrólisis consiste en un recipiente que contiene agua o un electrolito y en el cual se encuentran inmersos dos electrodos, un ánodo y un cátodo generalmente metálicos, que están conectados a una fuente de energía que proporciona al menos 2.2 volts. Esto genera una reacción de oxidación en el ánodo, obteniendo oxígeno gaseoso, y una reacción de reducción en el cátodo, obteniendo hidrógeno gaseoso. La fotoelectrólisis sigue el mismo principio que la electrólisis convencional, sin embargo, también utiliza energía solar. Para que se pueda llevar a cabo la división fotoelectroquímica del agua, es necesario contar con una celda fotoelectroquímica, la cual consiste en un recipiente que contiene agua o un electrolito, y en el cual se encuentran inmersos tres electrodos, un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y un contraelectrodo o electrodo contador. Cuando la luz incide sobre el electrodo de trabajo, excita los electrones que se encuentran en la banda de valencia, provocando que migren hacia la banda de conducción, en donde, a través de un circuito externo, son conducidos hacia el contraelectrodo. Por otro lado, los huecos fotogenerados migran hacia la superficie del fotoánodo, siendo así que los electrones que se encuentran en el contraelectrodo reducen los protones del agua o del electrolito, obteniendo hidrógeno gaseoso, mientras que los huecos fotogenerados que se encuentran en la superficie del fotoánodo oxidan el agua o el electrolito, obteniendo oxígeno gaseoso. La correcta implementación de esta tecnología podría otorgar a la humanidad la capacidad de producir energía limpia y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, para que esta tecnología sea viable, los fotoelectrodos deben de cumplir con características muy específicas. Algunas de estas son que deben ser económicos de fabricar, deben de poseer una eficiencia de conversión de energía solar a energía de hidrógeno de al menos 10% más y deben de estar fabricados con materiales abundantes en la naturaleza. Particularmente, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca se han logrado fabricar fotoelectrodos de hematita crecidos sobre una cerámica conductiva a base de dióxido de estaño dopada con pentóxido de antimonio y óxido de cobre, los cuales mostraron una fotocorriente de 0.38 mA por centímetro cuadrado bajo la radiación de un simulador solar. Además, también se lograron fabricar electrodos de venadato de bismuto que mostraron una fotocorriente de 1.1 mA por centímetro cuadrado bajo la radiación de un LED azul. De los trabajos anteriores, se logró determinar que el uso de una cerámica conductiva y porosa como substrato para albergar un recubrimiento fotocatalítico puede aumentar la fotorrespuesta de los fotoelectrodos. Esto debido a que existe un incremento en el área superficial y el relieve tridimensional. Es por ello que el presente trabajo continúa esta línea de investigación, explorando otras posibles cerámicas como substratos para albergar un recubrimiento fotocatalítico. Como se mencionó anteriormente, los fotoelectrodos adecuados para la implementación de esta tecnología no han sido desarrollados aún. Esto se debe a los numerosos requisitos de los materiales fotocatalíticos y a la dificultad para combinarlos. Es por ello que la búsqueda y el estudio de nuevos materiales para fotoelectrodos sigue siendo de gran relevancia.
Hasta la fecha, no existe reporte en la literatura de la existencia de los electrodos de hematita formados sobre cerámicas conductivas a base de óxido de zinc, por lo que en este sentido, el presente trabajo posee cierta novedad y puede contribuir al avance en el conocimiento de este campo, además de ser útil en el futuro desarrollo de los fotoelectrodos de hematita. Por otro lado, el uso de substratos cerámicos para un recubrimiento fotocatalítico puede tener ciertas ventajas en comparación con los substratos convencionales, como el ITO y el FTO. Esto debido a que al ser un material poroso puede ser usado para la limpieza y la filtración del agua. Además, soporta tratamientos térmicos a temperaturas más elevadas y nos permite realizar modificaciones a las propiedades de los fotoelectrodos desde el substrato. Son estas ventajas y a lo novedoso que resultan los fotoelectrodos, por lo que este material es interesante para su desarrollo y estudio. La hipótesis planteada para este trabajo es que aplicando un dopaje de aluminio y utilizando tratamientos térmicos en vacío, es posible fabricar una cerámica conductiva a base de óxido de zinc que puede ser usada como substrato para la formación de un recubrimiento de hematita en su superficie mediante la técnica MOS-CVD. Como objetivo general, tenemos desarrollar y caracterizar una estructura fotocatalítica de hematita crecida sobre una cerámica conductiva a base de óxido de zinc, y como objetivos específicos, tenemos desarrollar una cerámica conductiva a base de óxido de zinc, crecer un recubrimiento de hematita sobre la superficie de un substrato formado a partir de la cerámica obtenida a base de óxido de zinc, estudiar las propiedades fotoeléctricas, morfología y estructura de los materiales obtenidos. Las metas planteadas para este trabajo fueron formuladas a partir de los objetivos específicos e involucran la obtención de la cerámica conductiva a base de óxido de zinc, la aplicación y determinación de tratamientos térmicos, la preparación de los substratos desde la cerámica obtenida y el crecimiento del recubrimiento de hematita en su superficie mediante la técnica MOS-CVD, y la evaluación y el estudio de los materiales obtenidos. La metodología seguida para este trabajo puede ser dividida en tres secciones principales: la elaboración de substratos, el depósito de películas delgadas y la formación de electrodos de hematita. Para la elaboración de substratos se siguió el método tradicional de mezclas de óxidos con agua desionizada. Para ello se utilizó una composición de reactivos de 98% mol de óxido de zinc y 2% mol de trióxido de aluminio, con una pureza del óxido de zinc del 96 y 99.9%, y una pureza del trióxido de aluminio del 99.5%. Los polvos fueron cuidadosamente pesados y se colocaron en el centro de un mortero de ágata. Luego se añadió agua desionizada y se mezcló vigorosamente por 45 minutos. Posteriormente, la mezcla se secó a 120 grados centígrados durante una hora en una mufla, y el procedimiento se repitió una vez más para asegurarnos de que la mezcla de óxidos haya sido uniforme. Una vez obtenida la mezcla de óxidos, se utilizó un molde de acero adecuadamente limpiado para formar los substratos a una presión de 150 megapascales y de 1.233 megapascales. Los substratos tenían un diámetro de 12 milímetros y una altura de entre 1 a 2 milímetros. Los substratos se sinterizaron a 1350 grados centígrados en aire durante una hora y posteriormente se dejaron enfriar hasta alcanzar los 800 grados centígrados, en donde se extrajeron rápidamente del horno. Luego se les dio un tratamiento térmico adicional en vacío a 800 grados centígrados durante una hora. Esto con la intención de aumentar la conductividad de la cerámica. El depósito de películas delgadas fue realizado mediante el método de depósito por vapores químicos de fuentes metalorgánicas. Para ello, se limpió y ajustó adecuadamente el equipo. Se pesaron 0.15 gramos del precursor pentonelinato de hierro 3 y se colocaron dos substratos en un susceptor de grafito tipo cuña. Los substratos fueron sopleteados para eliminar cualquier residuo sólido que pudiera existir en su superficie. El precursor se colocó junto con un calefactor tipo banda a una distancia de 8.5 centímetros de la base de sujeción del tubo de cuarzo, y el susceptor de grafito se colocó a una distancia de 19.5 centímetros del calefactor tipo banda. Los parámetros utilizados para el depósito fue un flujo de aire como gas de arrastre de 1.38 litros por minuto, una presión en un rango de 17 torrs, una temperatura del substrato de 380 grados centígrados y un tiempo de depósito que fuimos variando en 20, 25, 30 y 35 minutos. En la figura podemos observar el aspecto de un substrato recubierto listo para recibir un tratamiento térmico en aire a 550 grados centígrados durante una hora para la formación de la hematita y posteriores tratamientos térmicos adicionales.
Una vez finalizados todos los tratamientos térmicos, se procedió a la formación de los electrodos de hematita. Para ello, se colocaron contactos de plata sobre la superficie del substrato que no había sido recubierto. Luego, se soldó un alambre y se recubrió el contacto con parafina. El resultado es un electrodo de hematita listo para ser caracterizado. A continuación, mostraremos los resultados a los que se llegaron en este trabajo. Durante la elaboración de los substratos, se notó que era posible modificar su porosidad cambiando la presión a la cual eran formados. En la figura A podemos observar el aspecto de un substrato prensado a 1.233 megapascales y en B el aspecto de un substrato prensado a 150 megapascales. Para comprobar cuál de los dos substratos era más poroso, se midió la densidad de cada uno de ellos, en donde se encontró que los substratos formados a 1.233 megapascales tenían una densidad de 1.15 gramos por centímetro cúbico, mientras que los substratos formados a 150 megapascales tenían una densidad de 1.59 gramos por centímetro cúbico, por lo que se puede decir que los substratos formados a menor presión son más porosos. Para comprobar esto, se realizó un estudio mediante SEM, en donde se encontró que los substratos formados a 1.233 megapascales tenían un tamaño de grano de entre 1 a 3 micrómetros, con un tamaño de poro promedio de 1 micrómetro, mientras que los substratos formados a 150 megapascales tenían un tamaño de grano de entre 2 a 6 micrómetros, con un tamaño de poro promedio inferior a 1 micrómetro, por lo que se puede decir que en efecto, los substratos prensados a menor presión son más porosos. Adicional al estudio realizado mediante SEM, se realizó un análisis elemental EDS a la superficie de la cerámica, en donde se encontró que para los elementos presentes en la tabla 1 se tenían estas concentraciones en fracción atómica. El estudio de la conductividad de los substratos se realizó en cada una de las etapas de su fabricación. En general, podemos distinguir 4 etapas principales. La primera corresponde a la sinterización de la cerámica en aire a 1350 grados centígrados durante 1 hora. La segunda etapa corresponde al tratamiento térmico adicional realizado en vacío a 800 grados centígrados durante 1 hora. La etapa 3 corresponde al tratamiento térmico realizado a 550 grados centígrados en aire durante 1 hora para la formación de la hematita. Y el tratamiento térmico número 4 corresponde a un tratamiento térmico adicional en vacío realizado para intentar recuperar la conductividad del substrato, ya que como se puede observar, después del tratamiento térmico número 3, la conductividad disminuyó considerablemente. Las temperaturas seleccionadas para el tratamiento número 4 fueron de 300, 350 y 400 grados centígrados, en donde se encontró que para las temperaturas de 350 y 400 grados centígrados, la conductividad del substrato superaba a los 100 siemens por metro. Sin embargo, para preservar la integridad del recubrimiento de hematita, se seleccionó la temperatura de 350 grados centígrados como la más adecuada para llevar a cabo este trabajo. Para comprobar que el substrato tuviera una conductividad óhmica, se registró la dependencia de la densidad de corriente en función con el campo eléctrico, en donde se encontró que la densidad de corriente tenía un comportamiento lineal, por lo que los substratos siguen las leyes de Ohm y por tanto tienen las características eléctricas adecuadas para albergar un recubrimiento fotocatalítico en su superficie. El análisis de los resultados de la difracción de rayos X mostró la presencia de 2 fases cristalinas. La fase principal corresponde al óxido de zinc en su fase sincita, que posee una estructura hexagonal y representa el 93.3% del material. La fase secundaria corresponde al aluminato de zinc en su fase ganita, que posee una estructura cúbica y representa el 6.7% del material. El estudio de las propiedades fotoeléctricas de los fotoelectrodos se realizó mediante el método de voltamperometría cíclica bajo la radiación de un LED azul, con una longitud de onda de 455 nanómetros y una potencia de 198 miliwatts por centímetro cuadrado, en donde se encontró que existía dependencia entre la densidad de fotocorriente de los fotoelectrodos y el tiempo de depósito, en donde la máxima fotocorriente encontrada fue de 1.199 mA por centímetro cuadrado en un tiempo de depósito de 30 minutos, lo cual se puede explicar ya que para este tiempo de depósito, la película de hematita es lo suficientemente gruesa como para absorber la energía de los fotones de la luz y lo suficientemente delgado como para permitir que los portadores de carga lleguen a su superficie. Durante la investigación,
surgió la idea de utilizar óxido de zinc de mayor pureza para la formación de los substratos, con la intención de aumentar la fotocorriente de los fotoelectrodos. En la figura podemos observar la comparación entre la densidad de fotocorriente mostrada por los fotoelectrodos fabricados con substratos que poseen óxido de zinc con una pureza del 96% y aquellos que fueron fabricados con óxido de zinc con una pureza del 99.9%. Se encontró que los fotoelectrodos fabricados con substratos que poseen óxido de zinc de mayor pureza poseen una fotocorriente más alta, por lo que se seleccionaron estos substratos para continuar con esta investigación. Adicionalmente, se repitió el experimento registrando la densidad de fotocorriente en función con el tiempo de depósito, en donde se encontró que la máxima fotocorriente mostrada fue de 1.615 mA por centímetro cuadrado, a un tiempo de depósito de 30 minutos. Para explorar otras rutas tecnológicas que nos permitieran aumentar la fotocorriente de los fotoelectrodos, se decidió variar la temperatura del substrato durante el depósito, seleccionando las temperaturas de 380, 400 y 420 grados centígrados, en donde se encontró que la temperatura más adecuada para llevar a cabo el depósito era de 380 grados centígrados. A continuación, mostraremos las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo. Se logró desarrollar un substrato con composición 98% mol de óxido de zinc y 2% mol de trióxido de aluminio, el cual mostró una conductividad óhmica de 144 siemens por metro, comparable a la conductividad de otros substratos reportados en la literatura. Los substratos cerámicos de composición óxido de zinc trióxido de aluminio son porosos y poseen un tamaño de grano de entre 1 a 3 micrómetros, con un tamaño de poro promedio de 1 micrómetro. Además, se mostró que es posible modificar el tamaño de grano y las porosidades del substrato cambiando la presión a la cual son formados. El dopaje de óxido de zinc en aluminio permite aumentar la conductividad de la cerámica sinterizada a 1350 grados centígrados en aire, pasando de 1.08 por 10 a la menos 3 siemens por metro a 4.4 siemens por metro. Esto se puede explicar debido a la posible incorporación del aluminio en la red cristalina del óxido de zinc, actuando como una impureza donadora. La conductividad de la cerámica óxido de zinc trióxido de aluminio sinterizada en aire aumenta después del tratamiento térmico adicional en vacío a 800 grados centígrados, pasando de 4.4 siemens por metro a 565 siemens por metro. El efecto del tratamiento térmico en vacío podría relacionarse con la generación de vacancias de oxígeno en la red cristalina de la cerámica y a la difusión de oxígeno en los bordes de los granos, lo que resulta en un aumento en la conductividad del material. El tratamiento térmico del substrato, realizado en aire a 550 grados centígrados durante una hora, aplicado para formar el recubrimiento de hematita, disminuye la conductividad del substrato, pasando de 565.46 siemens por metro a 0.4 siemens por metro. Sin embargo, después del tratamiento térmico adicional en vacío a 350 grados centígrados durante una hora, se logra recuperar la conductividad de la cerámica, pasando de 0.4 siemens por metro a 144 siemens por metro. El análisis de los resultados de la difracción de rayos X muestra la presencia de dos fases cristalinas. La fase principal corresponde al óxido de zinc en su fase zincita, que posee una estructura hexagonal y representa el 93.3% del material. La fase secundaria corresponde al aluminato de zinc en su fase ganita, que posee una estructura cúbica y representa el 6.7% del material. Los fotoelectrodos de hematita crecidos sobre los substratos cerámicos con composición óxido de zinc trióxido de aluminio muestran una fotocorriente de 1.615 mA por centímetro cuadrado al aplicar la técnica MOS-CVD con un tiempo de depósito de 30 minutos, una temperatura del substrato de 380 grados centígrados, una presión en un rango de 17 torrs, un flujo de aire como gas de arrastre de 1.38 litros por minuto y una temperatura de evaporación del precursor de 131 grados centígrados. La fotocorriente registrada por los fotoelectrodos formados sobre los substratos cerámicos óxido de zinc trióxido de aluminio dependen de la temperatura del substrato utilizado durante el depósito del precursor de la hematita. La fotocorriente más alta
de 1.615 mA por centímetro cuadrado fue observada en los fotoelectrodos formados con una temperatura de substrato de 380 grados centígrados, donde las temperaturas más altas resultan en un aumento del contenido de carbono depositado en la superficie, cuyo origen es el precursor de la hematita. Como trabajo futuro, se sabe que un fotoelectrodo con mayor área activa genera una fotocorriente más alta, por lo que considerando que el área del substrato disponible para el depósito de hematita puede aumentar al incrementar la porosidad de la cerámica y reducir el tamaño de grano, resulta interesante desarrollar un substrato cerámico con otros dopantes que modifiquen estas propiedades del material óxido de zinc, trióxido de aluminio. A continuación, les presento la bibliografía utilizada para la elaboración de estas diapositivas. Con esto concluyo la presentación que tenía planeada para ustedes. Quedo abierto a cualquier pregunta o comentario que pueda surgir. Muchas gracias por su atención.